Anti-Hero. Por fin ha llegado el miércoles. Desde el sábado que me despedí de Frin tan repentinamente, he deseado poder encontrarla en el club. He tenido un breve intercambio con Non el domingo, donde me preguntó si quería la última tostada. Supongo que es un progreso. Mi confusión en este momento es crítica. Me siento cada vez más atraída por Frin, no solo físicamente. Ya he dicho que ella podría ser modelo sin problemas, sino que además cada detalle que conozco de ella me cautiva y me conecta más. Pero hay dos cuestiones que no pueden escapar de mi cabeza. 1, estoy casada. 2, creo que ella también. Y sin contar con el hecho de que ni siquiera sé si ella me ve de la misma forma. He meditado y sopesado la posibilidad de que, quizás, solo me gusta mucho su personalidad como para que seamos amigas. Posibilidad que fue descartada automáticamente por Nam con un golpe seco en mi nuca en cuanto lo sugerí, señalando el pequeño detalle de mi interés en verla tras las cortinas de las duchas en la piscina. ¿Acaso alguna vez has querido verme desnuda, Rebeca?, me había preguntado, con un gesto exagerado de estar cubriéndose el cuerpo. «Claro que no, Nam», repliqué ofendida por la sugerencia. «Entonces deja de ser ridícula y acepta que ella te gusta románticamente», exclamó, volviendo a golpear mi nuca. «Oye, ya basta con los golpes. Me voy antes de que me golpees de nuevo», le reclamé, sacándole la lengua y saliendo del estudio. Y aquí me encuentro, entrando al club, con un remolino en el estómago que me está dando náuseas de los nervios ante la idea de verla de nuevo, y en traje de baño. Pero mis nervios se esfumaron, dando lugar a un vuelco completo de mi estómago, acompañado de un frío que me recorrió toda la espina. Unos metros más adelante estaba Frin, en una conversación con nada más y nada menos que Zeng Asavarit. ¿Qué demonios hacen estos dos hablando? Mi primer instinto fue pensar que Zeng estaría coqueteando con ella, a juzgar por mi experiencia con él, y eso ya era algo que me enfurecía de sobremanera. Pero al observar unos segundos más su charla, noté que no era una conversación común. El lenguaje corporal suele decir mucho de las personas. Frin estaba intimidada, casi como si quisiera esconderse, como haciéndose pequeña contra la pared, mientras Zeng tenía una postura más amenazante, como si estuviera enojado. ¿Acaso ellos dos se conocen? ¿Por qué Zeng parece enojado? ¿Por qué ella parece no poder defenderse? Solo podía quedarme allí, escondida detrás de una de las voluminosas plantas, observando la inusual interacción, hasta que vi que Zeng se alejó de ella. Logré ocultarme lo suficiente para que él no me viera, y me acerqué en cuanto pude a Frin. Ella estaba paralizada, mirando a la nada, con el rostro pálido y unas ojeras bastante pronunciadas. «¿Frin? ¿Estás bien? ¿Qué te dijo Zeng?», le preguntó con urgencia. Verla en ese estado me hacía mal. Quería ir a buscar a Zeng para golpearlo y ni siquiera sabía por qué. Frin reacciona con un movimiento convulsionado, como si necesitara vomitar. La acompañé al baño más cercano y a duras penas llegamos a tiempo para que pudiera desahogar su estómago. Acto seguido intentó ponerse de pie, pero se notaba que las piernas le temblaban, no le respondían bien. Yo sentía la desesperación de no saber qué hacer o cómo ayudarla. «Frin, háblame por favor. ¿Qué hago? ¿Cómo te ayudo?», le pregunté, hincándome en el suelo para quedar a la altura de sus ojos. Tomé su rostro para obligarla a mirarme y vi cómo el hermoso color chocolate de su iris estaba brillante por las lágrimas que se acumulaban. Parecía rota, totalmente desahuciada. Parecía en una especie de trance y como si luchara con ella misma para respirar, hasta que finalmente habló. «Rebeca, llévame al hospital, por favor», me pidió, casi suplicante, y me partió el alma verla así. Como pude, la levanté del suelo y la apoyé sobre mí para conducirla hasta mi auto. El viaje hasta el hospital fue rápido y en silencio. No me atrevía a preguntarle nada acerca de la discusión con Zeng. Solo la miraba de reojo controlando que estuviera despierta y no se haya desmayado. Al ingresar en la clínica, llamo a una enfermera, quien trae una silla de ruedas para llevarla a revisión. Me hacen algunas preguntas que fui incapaz de responder. Solo pude brindar el nombre. Detesto esto. Quisiera poder dar su información, conocer más de ella, todo de ella en verdad. Me quedé esperando en la sala de espera por varias horas, hasta que un doctor salió preguntando por familiares de Sarocha Chankimha. «Yo, doctor», me apresuré a decir al acercarme a él.
¿Es familiar?, inquirió, enarcando una ceja. Maldición, no lo pensé. ¿Qué digo ahora? Sí, soy la esposa, dije, levantando mi dedo anular para mostrar la alianza. El médico me miró unos momentos, como meditando si decidía creerme o no, y al final resolvió confiar en mi palabra. Al parecer, mi rostro de preocupación fue convincente. Bien, en ese caso le comento que su esposa ha tenido un severo ataque de pánico. Los vómitos son parte del mismo cuadro. ¿Ha tenido situaciones estresantes últimamente?, consultó, anotando en una planilla, mientras yo me quedaba en blanco ante su pregunta, sin saber qué decir. Rebeca, piensa en algo rápido. Dijiste que eres la esposa, deberías saber algo. Sí, ha tenido una discusión con un colega. Creo que el trabajo la está estresando un poco. Inventé, sin agregar nada más. Parecía una excusa razonable. Pues bien, en ese caso, lo más probable es que el psiquiatra le indique unos días de licencia laboral para que pueda recuperarse. Debe evitar el estrés, alimentarse bien y dormir al menos 8 horas todos los días. También sería mejor evitar emociones fuertes. Ahora se encuentra sedada, así que podrás verla en un par de horas, concluyó, retirándose. Gracias, doctor, atino a decirle, mientras vuelvo a sentarme en las sillas de la sala con 1000 pensamientos bombardeándome. ¿Será posible que... Demonios. Nunca presté atención a Zeng, nunca me fijé si él tenía un anillo también. Lo único que pensaba era en quitármelo de encima. Claramente que sea casado no lo limitaría de coquetear con cualquiera. Si ni siquiera le importó que yo fuera casada, sería el colmo. Que él estuviera intentando conquistarme, estando casado con Frin, y yo me enamorara de su esposa. Si es así, su relación debe ser un infierno para ella. Pero claro, todo concuerda, que ella no hable de él, que reciba esos llamados que la entristecen, y lo que acabo de presenciar en el club. Quisiera hablar con ella para poder entender todo esto. Quisiera saber si debo llamar a alguien para avisarle de su estado, alguien que no sea su esposo, obviamente. Las horas pasan sumida en esta ansiedad y confusión cuando recibo una llamada. ¿Rebeca?, escucho que me dice inseguro al contestar. Non, respondo en automático. Me sorprende que me llame para ser sincera. ¿Estás bien? Es tarde. Me preocupó que no llegaras a casa, me dice con timidez. Suena sincera su preocupación, pero no deja de incomodarme. Oh, sí, claro. Perdí la noción del tiempo. Estoy en una sesión que se alargó más de lo esperado. En cuanto termine voy para allá. Intento responder amable. No quiero explicar qué hago aquí, porque implicaría explicar que conozco más a Frin de lo que él supone. Ah, está bien. Te guardaré un poco de comida en el horno entonces. Es extraño que sea tan atento. Hace tiempo dejó de ser así. De acuerdo, gracias. Solo puedo responder. En medio de todo este caos, su repentino cambio de actitud solo es otro fenómeno peculiar que se suma a esta caja de Pandora que he abierto sin saber. Viendo el reloj, me dirigí a la habitación donde me indicaron que estaría Frin. Al entrar, la vi aún durmiendo. Se veía tan tranquila e indefensa. Le habían colocado un suero intravenoso y una bata de hospital. Mi corazón se aceleró al verla así. Me acerqué sin hacer ruido a ella para verla con detenimiento. Sus ojeras oscuras y la tez pálida me desconcertaron. Aún se veía muy atractiva, por supuesto, pero nunca la había visto desarreglada ni desaliñada. Definitivamente me iba a quedar hasta que despierte para llevarla a su casa. Así que solo me quedé allí observándola dormir, viendo cómo su pecho se elevaba con cada inspiración, cómo sus carnosos labios quedaban ligeramente entreabiertos, mientras el aire escapaba de su cuerpo, hipnotizada por sus facciones. Sin siquiera pensarlo o darme cuenta de lo que hacía, estiré mi mano y comencé a acariciar su sien y su cabello. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que Frin empezó a removerse en la cama, abriendo de a poco los ojos, y yo retiré mi mano rápidamente. Sus ojos giraban mareados, buscando algo familiar que le indique dónde estaba, hasta que giró su rostro hacia mí. Su mirada chocolate me absorbió por completo, mientras una leve sonrisa atontada por los sedantes se dibujaba en su cara. «Hey, ¿cómo te sientes?», le pregunté en un susurro, temerosa de que su hermosa sonrisa se desvaneciera. «Creo que bien, parece que sigo dormida», dijo en una voz apenas entendible. «¿Cómo que sigues dormida?»,
Le pregunté casi riendo. Debe ser así, creo que estoy soñando o algo así. De nuevo arrastrando las palabras, pero ensanchando un poco la sonrisa, girando sus ojos a todas partes pero deteniéndose en mí en cada giro, hasta que se posaron en mi mano izquierda. En ese momento, arrugó un poco el ceño, cerró los ojos con fuerza como obligándose a despertar. Cuando los abrió de nuevo, volvió a ver mi anillo. Su mirada cambió, endureciéndose y despidiéndose de cualquier destello de alegría que tenían. «¿Qué pasa, Frin?», pregunté con preocupación, intentando tímidamente acercar mi mano a la de ella. Frin se tensionó ante esto, intentando incorporarse para sentarse en la cama. «¿Qué fue lo que pasó?», inquirió cortante. Mi corazón se contrajo al ver cómo me hablaba. No entendí qué había pasado para que cambie tan repentinamente. Supongo que el efecto del sedante finalmente se disipó. «Pues, el doctor dijo que tuviste un fuerte ataque de pánico. Tendrás que hacer reposo unos días», expliqué despacio, tratando de buscar su mirada, pero parecía que ella estaba empeñada en no hacerlo. «¿Puedo retirarme ahora?», continuó fríamente. «No lo sé, si quieres puedo ir a buscarlo», ofrecí con un nudo en la garganta. «Sí, por favor», pidió, volviendo a apoyar su cuerpo en la cama y mirando en dirección opuesta a mí. Salí de allí en busca del doctor y no pude evitar que lágrimas amargas cayeran por mis mejillas. Dolían que parecía que me quemaban. El nudo en mi garganta era cada vez más duro y me costaba respirar. Me recompuse como pude para llamar al médico, quien rápidamente fue a evaluar a Frin, indicando que podría irse en ese momento. Ofrecí llevarla a su casa hasta el cansancio, pero insistió en irse en un taxi, dejándome sin opción. Cuando estaba por salir de su habitación la escuché llamarme. «Rebeca». Me giré para verla, y por primera vez la vi mirándome a los ojos. «Gracias por ayudarme». Sus ojos estaban tan tristes. Estaba intentando ser fuerte, pero sus ojos no podían ocultar su dolor. La intensidad de su mirada parecía gritar, parecía suplicar, pero no lograba entender qué era lo que buscaban. Solo pude asentir con mi cabeza, saliendo de allí lo más rápido que pude. Conduje a mi casa muy lentamente, con mi mente totalmente colapsada de pensamientos. ¿Qué era lo que ocurría en la vida de Frin para que esté así? ¿Qué le había dicho Zeng para dejarla en ese estado? ¿Por qué no me dejó quedarme a su lado? Al llegar a casa, vi a Non dormido en el sofá de nuevo. Mi cuerpo estaba exhausto, así que sin pensarlo más me dirigí a mi cama, cubriendo a Non con una manta para el frío. Pese a que tenía miedo de no poder dormir con tanto en mi cabeza, en cuanto apoyé mi cara en la almohada, caí presa del cansancio casi instantáneamente, con los ojos de Frin en mis retinas. Al otro día mi cabeza latía como si tuviera resaca. El cuerpo lo sentía extremadamente pesado y la horrible sensación de angustia no desaparecía. Non aparentemente ya se había ido al trabajo y yo me había quedado dormida. Llamé al trabajo avisando que estaba enferma, que a juzgar por cómo me veía, cualquiera creería que era cierto. Pasé toda la mañana intentando distraerme. Todo el tiempo pensaba en Frin, en cómo se sentiría, en si habría ido a trabajar o si había seguido las recomendaciones del médico de descansar. Odié no tener el teléfono de Frin para poder preguntarle. Para cuando se hicieron las 4 de la tarde, mi ansiedad terminó por quebrar mi paciencia y la poca vergüenza que me quedaba. Así que tomé las llaves del auto para conducir hasta lo de Frin. En el camino solo podía pensar en qué le diría al verla. Me ayudaba el hecho de que era un horario cercano a mi salida laboral, así que bien podría decir que estaba por el vecindario y se me había ocurrido pasar a ver cómo estaba. Me detuve en su casa y mientras bajaba del auto y me dirigía a la puerta, refregaba mis manos frías y sudadas en mi pantalón, respirando profundo, intentando aplacar las náuseas que las benditas mariposas causaban en mi estómago. Toqué un par de veces la puerta y esperé algunos minutos sin respuesta. Toqué nuevamente, con un poco más de fuerza, y otra vez me quedé esperando. Mi impaciencia hizo acto de presencia y aporreé la puerta con desesperación, hasta que sentí pasos del otro lado. Tragué saliva, preparándome para ver el rostro de Frin, aunque nunca hubiera esperado lo que vi. Allí estaba Frin, más pálida que ayer, con las mismas ojeras, pero ahora acompañadas por un fuerte golpe en la mejilla, justo por debajo del ojo. Por un momento me quedé petrificada, sin poder reaccionar.
Mi mente iba sacando conclusiones a gran velocidad y me impedía hacer otra cosa que mirarla con los ojos desorbitados. Ella se veía profundamente consternada por verme allí, solo dejando la puerta entreabierta sin mostrar el interior de la casa. «Rebeca», la escuché decirme, y como si fueran palabras mágicas me sacudió de mi trance y me impulsó a abrirme paso a su casa sin pedirle permiso. Estaba enfurecida, colérica. Creo que nunca había sentido tanta ira en mi vida. Un escalofrío recorrió mi nuca y mi espalda, y mis manos temblaban anticipando el golpe que quería propinarle a Zeng. «¿Dónde está? Dime dónde está y ve al auto, Frin. No puedes seguir quedándote aquí», le indiqué, mientras me adentraba en su sala de estar, en la cocina. Me metía a cualquier lugar donde pudiera encontrar a esa maldita alimaña. ¿Cómo alguien podía ser capaz de tocar el rostro de Frin? ¿Cómo podía ser posible que Zeng, un ser tan despreciable, fuera esposo de una mujer tan delicada, tan maravillosa como Frin? ¿Por qué Frin estaba soportando sus maltratos? «Rebeca, ¿de qué estás hablando? ¿A quién buscas? ¿Puedes detenerte por un momento?», me decía mientras me seguía por la casa, hasta que me detuve en seco viendo hacia una mesita con una lámpara de lectura. Allí estaba la foto que había visto en la casa a Sabarit. Zeng, joven y simpático, con un cachorro sonriendo a la cámara. Si ya no tenía dudas al respecto, eso solo potenció todas mis certezas, motivándome a seguir buscando por la casa. «Frin, no intentes negar que ese golpe te lo dio Zeng. Ayer los vi. Él estaba gritándote y te causó un ataque de pánico. No puedes permitir esto». «Puedo ayudarte. Podemos denunciarlo. Iré contigo a la policía. Eres abogada. Conoces muchos abogados. De seguro te ayudarán. Puedes quedarte conmigo. Pero no permitiré que ese infeliz te vuelva a poner un dedo encima». Apoyé mis manos en su rostro, teniendo extremo cuidado de no tocar el reciente golpe. La miré profundamente a los ojos, intentando decirle con mi mirada cuán especial era, y que no estaba sola en esto, pero mi boca también necesitaba decírselo. «Frin, eres una mujer increíble, eres maravillosa, no mereces estar con alguien así», le dije desde lo más profundo de mi corazón. «Basta, Rebeca, no sabes de lo que hablas. Yo no merezco estar con nadie. Yo tengo la culpa de todo», exclamó, en medio del llanto, tomando su cabeza con ambas manos. «¿De qué hablas, Frin? ¿No puedes ver tus virtudes? Tu esposo no merece...». Intenté decirle, pero me interrumpió su grito desgarrador. «Yo maté a mi esposo». «Sad, beautiful, tragic». «¿Qué?», dijo. «¿Mató? ¿Escuché bien? Rebeca, no estás soñando, ¿verdad? ¿Esto es real?». No sé por cuánto tiempo me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que Frin acababa de gritar. Millones de preguntas se agolparon en mi mente, y no podía hacer foco en ninguna. Era como escuchar el zumbido de un enjambre de abejas asesinas, y en cualquier momento atacarían cada una de mis neuronas dejándome sin conciencia. Sentía que me movía en cámara lenta. Ni siquiera vi dónde estaba Frin. Mi vista estaba como nublada, como si no pudiera enfocar las formas. Era todo sombras. Cuando pude reaccionar vi que ella estaba en el patio trasero, fumando. ¿Debería acercarme? ¿Debería irme ahora? Yo escuché bien. Dijo que mató a su esposo. ¿Estoy en la casa de una asesina? Extraño. Una asesina que acaba de confesar su crimen y en vez de matar al testigo, se va al patio a fumar. Algo no cierra. Necesito entender qué diablos pasa, porque claramente esta historia es mucho más extensa de lo que puedo llegar a imaginar. Me acerqué con cautela, intentando decidir cuál sería mi primera pregunta de todas las que gritaban en mi cabeza. Al estar más cerca, pude apreciar su mano temblorosa sosteniendo el cigarrillo. Con suavidad, lo tomé con mis dedos y lo dirigí a mi boca para tomar una fuerte aspirada. El humo inundaba mis pulmones y la nicotina empezó a tocar los puntos de placer en mi cerebro, dándome un breve momento de calma antes de iniciar la que, posiblemente, sería la conversación más extraña de toda mi vida. «¿Cómo te golpeaste?», fue lo primero que salió de mi boca. La escuché resoplar una risotada incrédula antes de responder. «¿De verdad, eso es lo primero que quieres preguntar?», dijo, mientras recuperaba el cigarrillo de mi mano. «Al fin y al cabo es lo que desencadenó todo esto», respondí quedamente, encogiéndome de hombros. «¿No habías dejado de fumar?», le pregunté mirándola. «Sí, pero hoy es necesario»,
respondió resignada resoplando. Me golpeé con la punta de la mesa. No calculé la distancia con mi rostro al inclinarme. Me suele pasar cuando tengo insomnio, me vuelvo torpe, explicó mirando al suelo, casi avergonzada. ¿Por qué tienes insomnio? ¿No escuchaste lo que dije antes? Me respondió irónica, mirándome. Mis ojos se dirigieron a los suyos, y por primera vez logré identificar ese sentimiento extraño que siempre vislumbraba en su mirada, pero que no podía describir. Culpa. Tomé aire, sin apartar mi mirada de la suya, suspiré y asentí lentamente. Sí, te escuché, y no me malentiendas, no quiero llamarte mentirosa, pero no tienes aspecto de asesina. Así que, si no te molesta decirme, ¿cómo es que mataste a tu esposo?, le pregunté. Definitivamente nunca creí que usaría esas palabras en mi vida. Cualquier persona que nos escuchara realmente se alarmaría y se asustaría, pero hasta parecía que estuviéramos hablando de cómo se rompió la batidora. Frin miró hacia el suelo, intentando encontrar las palabras para empezar su explicación, mientras tomaba otro cigarrillo para encenderlo. Por un momento pensé en impedirlo, pero al mismo tiempo consideré que la charla iba a ser muy intensa, y quizás en este momento de verdad fuera necesario. Para empezar, Zheng no es mi esposo. Claramente no lo maté. Está muy vivo y coleando, comenzó diciendo, pero no pude evitar interrumpirla. ¿Por qué tienes su fotografía en el living entonces?, pregunté suspicaz. Esa fotografía no es de Zheng, es de mi esposo, Heng, su hermano mellizo, respondió sin levantar la vista del suelo con un suspiro. De pronto, esa explicación pareció encender una lámpara en mi cabeza. La habitación que había visto en la casa Asabarit, que parecía pasada de moda, claramente era el cuarto de adolescente de Heng. Sarocha Chankimha A. Sarocha Chankimha Asabarit, murmuré, como para confirmar mi descubrimiento. Sí, suspiró mientras reunía fuerzas para continuar. Realmente no puedo usarlo, es demasiado doloroso, pero tampoco puedo hacer como que no existe. Conocí a Heng en la universidad, cuando estábamos estudiando periodismo. Fue casi amor a primera vista. Su mirada era tan dulce, tan fresca, y su sonrisa me contagiaba sin remedio. Casi siempre estaba de buen humor, era un alma feliz, simplemente disfrutaba de la vida y las cosas más simples. Yo era más bien malhumorada, por momentos un poco ermitaña, pero eso a él no le importó, y siempre se acercó intentando robarme una sonrisa. Un día me trajo una rosa, dejándola sobre el pupitre y sonriendo con esa cara de tonto que ponía cuando algo le encantaba, y me invitó a una cita. Yo tenía demasiado miedo, así que lo rechacé, pero él no se daba por vencido. Continuó trayendo rosas. Cada día sumaba una más, y me decía que cada rosa simbolizaría cuántas citas tendríamos, así que mientras más lo rechazara, más citas íbamos a terminar teniendo. Terminé juntando un ramo de 2 docenas de rosas, hasta que finalmente acepté. Fue la mejor cita de toda mi vida, y sentí que me había enamorado desde ese entonces. Todas las citas eran distintas, no eran la típica rutina de cena o cine, eran inesperadas y divertidas, como él. Al poco tiempo me llevó a conocer a su familia, y fueron maravillosos. Me recibieron como a una hija más, excepto Zheng, que siempre fue algo idiota, pero me sentía a gusto con ellos. Yo había perdido a mis padres en un accidente a los 16 años, y estaba sola, así que encontrar en ellos una familia fue increíble. Me sentía feliz por primera vez en mucho tiempo. Desde el accidente no había podido encontrar nada que me diera alegría, y al fin me sentía en mi lugar. Me sentía amada, podía ver un futuro hermoso por delante. Su voz se apagó, y en ese momento se detuvo para encender el cuarto cigarrillo, pero esta vez sí se lo impedí. Si sigues así, terminarás la caja. Dale un descanso a tus pulmones, le sugerí con una leve sonrisa, tratando de darle ánimos. Admito que escuchar esto es más difícil de lo que creí. Los celos me comían viva, y la culpa de estar sintiendo celos de un difunto estaba creciendo en la misma medida. Al mismo tiempo pensaba en que jamás había sentido eso por nadie, ni siquiera por Non. Al año de empezar nuestro noviazgo, su familia le insistió para que cambiara de carrera, ya que por sus negocios necesitaban que él estudiara Derecho. Yo estaba ya tan involucrada con ellos que también me convencieron para seguir abogacía.
Ambos teníamos el anhelo de terminar la carrera rápido y seguir con periodismo. Soñábamos con viajar por el mundo, ser corresponsales o reporteros de diarios internacionales, pero pronto empezamos a ver las dificultades que eso traería y nos fuimos olvidando de ello. Cuando me pidió matrimonio, me sentí volar, parecía que tocaba el cielo con las manos. El mejor hombre del mundo me estaba pidiendo ser su esposa, y yo sin dudar le dije que sí. Aunque nos faltaba un año para terminar de estudiar, su familia estaba ilusionada con la idea de que tuviéramos un hijo, así que lo intentamos en el primer año de casados. Durante meses tratamos, pero el bebé no llegaba. Yo me iba frustrando por la situación y por la insistencia de su familia. Además, el último año de la carrera generaba mucho estrés en nosotros. Él cada vez estaba más malhumorado y era difícil verlo así, ver cómo poco a poco su luz y alegría se apagaban y yo no era capaz de ayudarlo porque mi frustración me vencía. Comenzamos a ir a médicos de fertilidad para que nos ayudaran y entre tanto nos graduamos de la universidad. Recuerdo que la ceremonia fue larga y tediosa y ninguno de los dos estábamos felices como el resto. Más bien estábamos aliviados por sacarnos ese peso de encima. Después de algunos meses visitando doctores, logré quedar embarazada. Parecía que la alegría volvía a nosotros. La ilusión, la esperanza, los sueños. Volvíamos a mirarnos tan enamorados como al principio. Le pedí a Heng que por favor no dijera nada a su familia hasta no cumplir los 3 meses, para no ilusionarlos. Pero en una reunión familiar donde había bebido un poco de más, se le escapó. Todos estaban felices, todos me felicitaban y celebraban la llegada de un nuevo Asabarit. Yo me sentí feliz, pero tenía mucho miedo de defraudarlos. Aún no llegaba a los 2 meses de embarazo. Cuando cumplí los 3 meses logré relajarme y confié en que todo estaría bien, pero al 4.º mes ocurrió lo que me temía. Una madrugada desperté con un fuerte dolor en mi vientre y supe que había algo mal. Heng me llevó rápidamente a la sala de urgencias y confirmaron que había tenido un aborto espontáneo. Sentí que mi alma escapaba de mi cuerpo. El rostro de Heng mostraba lo mismo. Ambos sentimos como un cuchillo nos atravesaba el pecho. Yo solo tocaba mi vientre, sin poder asimilar que esa criatura ya no estaba allí. Nunca había sentido un dolor tan desgarrador. El vacío me consumía por completo. Después de ello, no fui la misma. Nada me importaba. Todo era un fastidio. No podía disfrutar de nada, ni la comida, ni los colores, ni la música. Todo era irrelevante, hasta mi esposo. Heng notó cómo mi ánimo parecía empeorar cada vez más y no sabía cómo ayudarme. Él estaba frustrado y empezó a beber con frecuencia. Nos estábamos distanciando cada vez más y ninguno podía evitarlo. Ambos estábamos sumidos en nuestro pozo de sufrimiento, en nuestra miseria, sin poder encontrar una salida. Su familia solo nos decía que era una etapa, que simplemente siguiéramos intentando, pero parecía que no escuchaban nuestro dolor o decidían no darle importancia. Yo no tenía a nadie con quien hablar, no tenía familia que me contenga, ni tampoco muchas amistades. La única amiga que tenía se había distanciado unos meses antes y no pude contactarla. Una noche, volviendo de una de las benditas reuniones familiares de ellos, Heng había tomado hasta el agua de los floreros y estaba demasiado ebrio para conducir. Mientras manejaba, le recriminé que siempre estaba bebiendo y que yo tenía que lidiar con él como si fuera un bebé. Me dijo que al menos teníamos un bebé en la pareja, riéndose de su brillante chiste, y yo sentí que me acribillaba con esa frase. Aparté mis ojos de la ruta para mirarlo y gritarle, para desahogar toda mi ira, mi frustración y toda mi tristeza. Cuando volví a mirar hacia adelante, me había cambiado de carril y un auto estaba de frente. Alcancé a maniobrar como pude, clavando los frenos para evitar el choque. Todo fue un borrón de colores, luces, ruidos metálicos y vidrios. Mi cabeza palpitaba por el golpe con el volante. Gracias al cinturón de seguridad no me había pasado nada más que eso. Pero cuando giré a ver a Heng, vi que no estaba en el asiento. Se detuvo, sin poder contener las lágrimas, y un fuerte sollozo sacudió sus hombros, mientras cubría sus ojos con sus manos, como si estuviera viendo todo de nuevo. Él nunca se había puesto el cinturón de seguridad, y yo nunca me di cuenta porque estaba enojada con él.
siempre le decía que se pusiera el cinturón. Él salió disparado por el parabrisas. Había un hoyo enorme en el vidrio y él estaba tirado en la ruta. Su voz se terminó de quebrar por la pena. Lloraba sin consuelo. Su gemido era desgarrador. Mi corazón se encogía con cada sollozo. Ella estaba ahora de cuclillas en el suelo, doblándose sobre sí misma mientras se abrazaba. Mi reflejo fue hincarme en el suelo con ella y estrecharla contra mí, rodeándola con mis brazos fuertemente, acariciando su cabeza. Quería absorber aunque sea un ápice de su dolor. Quería que ella pudiera liberar esa enorme carga. Yo misma ya podía sentir cómo mis lágrimas se deslizaban por mis mejillas. La noche ya había caído y el aire se sentía frío. Ambas estábamos tiritando, en parte por el clima y en parte por las emociones que nos estaban desbordando. «Ven, Frin, vamos adentro. No quiero que te enfermes», le pedí suave, ayudando a levantarla, sin despegar mis brazos de su cuerpo. Nos sentamos en el sillón y le alcancé un vaso de agua. Ella parecía reponerse un poco. Yo limpiaba sus lágrimas, sin ser muy consciente de lo que hacía y cómo estaba traspasando esa barrera física. Lo que vino después fue la soledad, en su máxima expresión. Su familia estaba devastada y me culparon de su muerte. Buscaron hasta el cansancio que un juez me condenara por homicidio, pero todas las pruebas apuntaron a que había sido un accidente. El juez además había sido profesor mío y de Gen, y supongo que conocernos hizo que no me condenara. Aunque quizás la cárcel hubiera sido un buen destino para mí, tal vez hubiera sentido menos todo lo que vino después. Henk fue enterrado en el cementerio donde están sus antepasados. No pude asistir a su funeral, no me permitieron ingresar. Al día de hoy no puedo acercarme allí. Su familia tiene pagada una estricta vigilancia. Solo lo intenté una vez y fue suficientemente doloroso como para no intentarlo de nuevo. Para mi desgracia, mis padres están en el mismo lugar, así que tampoco puedo visitar su tumba. El perro de la fotografía tomó el marco que se posaba en la mesita. Se llamaba Bombón. Era su perro y lo trajo a vivir con nosotros cuando nos mudamos juntos. Bombón murió unos meses después del accidente, de tristeza. Lloraba todas las noches buscando por la casa hasta que de a poco dejó de comer. Esta es la única foto que conservé, porque están ambos. Las demás fotos tuve que quitarlas. El verlas todos los días me debilitaba tanto que no podía salir de la cama. Su voz se cayó mientras acariciaba la imagen de su esposo y el perro, ambos mirando sonrientes a la cámara. Silenciosamente tomé su mano y con la otra acaricié su rostro. Ella giró para verme a los ojos. Su mirada mostraba lo rota que estaba su alma, la desesperanza que la invadía. Creo que jamás había visto a alguien tan derrotado en mi vida, pero lo último que dijo terminó de romper mi corazón. En menos de un año me quedé sin bebé, sin esposo, sin familia y sin perro.